Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para sumergirnos en un tema apasionante, lleno de secretos, rumores y, por supuesto, mucho amor prohibido. Hoy vamos a desentrañar la historia que hizo temblar el mundo de las telenovelas turcas, la del amor prohibido que enloqueció a todos, protagonizado por dos nombres que resuenan en el corazón de muchos, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense porque la historia de Yaman y Mira, de Medcezir, es mucho más que una simple trama televisiva. Y antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia tan jugosa, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ya saben, denle al botoncito rojo y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo. No se lo pierdan. Cada semana les traigo contenido exclusivo, análisis profundos y todos los detalles que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Así que no se lo pueden perder. Ahora sí, prepárense para adentrarnos en el universo de Medcezir, la serie que catapultó a Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya al estrellato y que, al mismo tiempo, encendió rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa fuera de las pantallas. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Basta con ver un solo episodio para darse cuenta de que algo especial sucedía entre ellos. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Era solo una excelente actuación, o había algo más? La respuesta, como en muchas historias de amor, es compleja y llena de matices. Para entenderlo mejor, vamos a retroceder un poco en el tiempo. El contexto es crucial. En el mundo de las telenovelas turcas, la vida personal de los actores siempre ha sido un tema de gran interés. Los medios de comunicación, los fans y la sociedad en general, tienen una fascinación por las parejas que se forman dentro y fuera de la pantalla. Es una dinámica que alimenta la industria y que, en ocasiones, puede llegar a ser abrumadora para los propios actores. Altay Ulusoy, ya conocido por su papel en El secreto de Feria, era un actor en ascenso con un talento innato y una imagen que conquistaba corazones. Había demostrado su valía en la serie que lo catapultó a la fama, interpretando a Emir, un joven con una vida complicada y un magnetismo irresistible. Su interpretación le valió el reconocimiento del público y la crítica, y lo convirtió en uno de los actores más prometedores de Turquía. Ya tenía una base sólida de fans, y su popularidad iba en aumento. Su atractivo físico combinado con su talento, lo convertían en un ídolo de masas. Y Serine Sarıkaya, una actriz con una belleza deslumbrante y una versatilidad asombrosa, que ya había demostrado su valía en otras producciones. Serine era conocida por su trabajo en series como Adanal y Lale Devri, donde demostró su capacidad para interpretar roles diversos y complejos. Su belleza era indiscutible, pero lo que realmente la destacaba era su talento actoral. Tenía la capacidad de transmitir emociones profundas y de conectar con el público de una manera única. Su presencia en pantalla era hipnótica. Cuando se juntaron en Medcezir, la combinación fue explosiva. La serie, una adaptación moderna de DOC, nos presentó la historia de Yaman, un joven humilde que ve su vida transformada al conocer a Mira, una chica de clase alta. La elección de adaptar una serie estadounidense popular en Turquía fue audaz, pero también inteligente. La historia de DOC ya tenía una base de seguidores, y la adaptación turca prometía mantener la esencia de la trama original, pero con la sensibilidad y los matices de la cultura turca. La historia de Yaman y Mira es un cuento de hadas moderno con todos los elementos que cautivan al público: el amor, la ambición, la lucha de clases, los secretos familiares, la amistad y la traición. Yaman, un joven de un barrio humilde, es un chico con un gran corazón y un futuro prometedor, pero sus circunstancias lo limitan. Mira, por otro lado, es una joven rica y privilegiada, que vive en un mundo de lujos y comodidades, pero que también tiene sus propios problemas y conflictos internos. Sus caminos se cruzan, y a pesar de sus diferencias, surge una conexión instantánea e irresistible. Yaman y Mira, interpretados magistralmente por Altay y Serine, experimentaron un amor intenso, lleno de altibajos, secretos y desafíos. Pero lo que realmente enganchó al público fue la conexión palpable entre los actores. En cada escena, sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmitía una pasión arrolladora. Era como si el amor que interpretaban en la ficción trascendiera la pantalla y llegara directamente al corazón de los espectadores.
La química entre ellos era tan fuerte que era imposible no creer en su amor. La serie exploraba temas profundos como la identidad, la pertenencia, la aceptación y la búsqueda de la felicidad. Los personajes de Yaman y Mira tenían que enfrentar muchos obstáculos para estar juntos, incluyendo la oposición de sus familias, los prejuicios sociales y sus propios miedos e inseguridades. La historia de amor de Yaman y Mira no era solo una historia romántica, sino también una historia de crecimiento personal y de lucha por la libertad y la autenticidad. Los rumores sobre un romance entre Atay y Seriney comenzaron a circular rápidamente. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre la vida personal de las celebridades, no tardaron en hacerse eco de las especulaciones. Se les veía juntos fuera del rodaje compartiendo cenas, paseando por la ciudad, pequeñas pistas que alimentaban la fantasía de los fans y la curiosidad de los periodistas. La prensa sensacionalista turca es muy activa y siempre está atenta a cualquier detalle que pueda generar interés en el público. Las fotos de los actores juntos se multiplicaron, y cada una de ellas era analizada al detalle, buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera los rumores. Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que especulaban sobre la relación entre Atay y Seriney. Los foros y las páginas de fans se llenaron de debates y teorías. Los seguidores de la serie estaban completamente involucrados en la historia, tanto en la ficción como en la vida real. Querían creer en el amor de Yaman y Mira, y la idea de que sus actores favoritos estuvieran juntos en la vida real les parecía el sueño hecho realidad. Pero, ¿qué decían los protagonistas? Tanto Atay como Seriney siempre mantuvieron una postura ambigua. Nunca confirmaron ni negaron categóricamente la relación. Se limitaban a decir que se llevaban muy bien, que tenían una excelente amistad y que se sentían muy cómodos trabajando juntos. Esto, por supuesto, solo avivaba las llamas de la especulación. Era como si jugaran con el misterio, manteniendo a todos en vilo. La ambigüedad es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo, y tanto Atay como Seriney eran conscientes de ello. Sabían que mantener el misterio generaría aún más interés en la serie y en ellos mismos. Los fans, por su parte, estaban divididos. Algunos creían fervientemente en el amor de Atay y Seriney, esperando con ansias el anuncio de su compromiso. Otros, más escépticos, pensaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Lo cierto es que, independientemente de la veracidad de los rumores, la relación entre los actores se convirtió en uno de los temas más comentados en Turquía. Era un fenómeno social, que trascendía la serie y se instalaba en la vida cotidiana de las personas. La gente hablaba de Atay y Seriney en la calle, en el trabajo, en las reuniones familiares. Pero, ¿qué pasó realmente entre Atay y Seriney? ¿Hubo un romance secreto, o fue todo una invención de los medios y la imaginación de los fans? La verdad, como suele suceder en estos casos, es difícil de saber con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos era real, y que su conexión profesional y personal contribuyó enormemente al éxito de Medcezir. La intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban en pantalla, la complicidad que transmitían, todo eso no era solo producto de la actuación, sino de una conexión genuina. Es posible que haya existido una atracción, una conexión especial, que trascendió la amistad y que se mantuvo en secreto para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Es posible que hayan tenido una relación, corta o larga, que decidieron mantener fuera del ojo público. O es posible que simplemente fueran muy buenos amigos, con una química increíble que explotaron en pantalla. La verdad, como decía, solo la conocen ellos. Después de finalizar la serie, Atay y Seriney tomaron caminos separados. Cada uno continuó desarrollando su carrera, protagonizando nuevas producciones y consolidándose como grandes estrellas. Atay participó en series como Izerde y The Protector, demostrando su versatilidad actoral y ganándose el reconocimiento internacional. Izerde fue un gran éxito y Atay demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices. Su carrera siguió en ascenso y se convirtió en uno de los actores más solicitados de Turquía. Seriney, por su parte, protagonizó Fi y Alice Musicali, demostrando su talento para el canto y el teatro. Fi fue una serie muy atrevida y vanguardista, que exploraba temas como la sexualidad, la salud mental y la adicción. Seriney demostró su capacidad para interpretar roles desafiantes y para romper barreras.
También incursionó en el teatro musical, demostrando su talento para el canto y la actuación en vivo. Su carrera se expandió y se consolidó, demostrando su versatilidad y su talento en diferentes ámbitos. A pesar de que ya no compartían pantalla, los rumores sobre su relación continuaron, aunque con menos intensidad. De vez en cuando se les volvía a ver juntos en algún evento o reunión, lo que volvía a despertar la nostalgia de los fans y a reavivar las especulaciones. Cada encuentro era analizado con lupa, y cualquier detalle era interpretado como una señal de que algo aún existía entre ellos. Lo que sí está claro es que la historia de amor prohibido entre Yaman y Mira, interpretada por Aatai y Sereni, dejó una huella imborrable en el corazón de los espectadores. La serie fue un éxito rotundo, y la pareja se convirtió en un referente para muchos. Su química, su complicidad, su entrega, todo contribuyó a crear una historia inolvidable. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y en canales de televisión de todo el mundo. La historia de Yaman y Mira es un clásico de las telenovelas turcas, y su legado perdura. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Que el amor, tanto en la ficción como en la vida real, es un misterio. A veces las cosas son lo que parecen, y otras veces, hay más de lo que se ve a simple vista. En el caso de Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya, la verdad sobre su relación sentimental solo la conocen ellos. Pero lo que sí es innegable es que nos regalaron un romance inolvidable en Medcezir, una serie que seguirá emocionando a generaciones y que nos recordará que a veces el amor puede ser tan intenso y apasionado como un océano dentro de una ola. En conclusión, la historia de Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya es una de esas historias que nos recuerdan el poder de la ficción y el misterio del amor. Su química en Medcezir fue innegable y la conexión que crearon en la pantalla trascendió la ficción y generó un gran interés en sus vidas personales. La verdad sobre su relación sentimental es algo que solo ellos saben, pero lo que sí es seguro es que nos regalaron un romance inolvidable que sigue emocionando a muchos. Así que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado sumergirnos en esta apasionante historia. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y la magia que envolvió a Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿O simplemente fue una gran química profesional? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan. ¿Qué les pareció la serie? ¿Creen que la química entre ellos fue real? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Siempre es un placer compartir con ustedes mis pasiones por las series y el drama turco. Si disfrutaron del vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y actualizaciones. Y recuerden, el drama turco siempre nos reserva sorpresas. Hasta la próxima aventura.